Buenos días, eh, bienvenidos. Le habla Francisco Fenol, estudiante de la maestría de Teatro Latinoamericano y también en Gestión y Políticas Culturales de la UCB. Estoy aquí con Daniel Daneri para hacerle una entrevista para la materia Teatro Venezolano 3, en la que estamos estudiando los dramaturgos que han presentado y han escrito sus obras en este siglo XXI, con la intención de empezar a hacer un registro y análisis de sus obras para futuros estudios. Entonces, Daniel, muchas gracias por venir. Ya expliqué más o menos lo que es la intención. Entonces, voy a hacer una presentación de Daniel compartiendo eh, su currículum. A ver, voy a compartir pantalla. Ok, ok, listo. Bueno, Daniel Daneri tiene 39 años, es productor nacional independiente, ahí tiene su registro. Él es licenciado en arte por la Universidad Central de Venezuela en la mención cinematografía, diplomado en docencia por la Universidad Simón Bolívar y diplomado en arte contemporáneo por la Universidad de los Andes. Director de teatro, productor, dramaturgo y cineasta. Ha dirigido textos de Pascal Rambert, La clausura del amor 2022, Sergio Blanco, Cassandra 2018, Jordi Casanovas, Idiota 2018, Paco Becerra, El pequeño pony 2018, Aristides Vargas, Flores arrancadas a la niebla 2018, John Logan, Rojo 2017, entre otros. Recientemente, en 2022, su obra Yo quería un pastillero, pero conseguí una bolsa, del 2018, ha sido traducida al inglés por la teatrista peruana radicada en Londres, Marian Vargas, miembro del colectivo Out of the Winds y estrenada en el Omnibus Theatre de Londres en el marco del festival OOTW 2022. A publicarse por la editorial International Press en Londres en 2020. Ha escrito una decena de obras para talleres de formación teatral, en las que destacan Lois en el laberinto 2020, su adaptación de la rebelión en la granja, George Orwell 2017, El silencioso mundo de Ferdinand Louis 2010, Bromeo y Pirueta 2009, Mansión Dupin 2008, y se ha puesto en escena sus textos La furia de Marte, El vuelo de Ícaro 2022, Lejos, Tecnopieza, voy a pasar un tico, disculpen, ok, 2020, Las trenzas 2018 y su adaptación del banquero anarquista, Fernando Pessoa 2017. Es acreedor del premio Fernando Gómez del 2021, premio de la crítica Ben Critel a la mejor dramaturgia del 2019, premio Isaac Chocron a mejor dramaturgia del 2018 y premio Marco Antonio Tegui 2017. Ha sido jurado de festivales de cine y teatro, Cabezas Parlantes, España 2021, Festival Caja Negra, España 2020, Feltedifk, Caracas 2017, Concurso Internacional de Escritura Creativa, Caracas 2015 y Festiver Caracas 2014. Es profesor en la Escuela de Arte de la Universidad Central de Venezuela, miembro del colectivo iberoamericano de creadores escénicos, fundador de la Teatroteca Nacional de Venezuela y productor del Encuentro Iberoamericano de Dramaturgos el 2020. Ok, voy a dejar de compartir. Ok, seguimos. Bueno, muchas gracias, Daniel. Como comenté al principio, la idea de esta materia es conocer a los dramaturgos y afortunadamente en esta oportunidad los tenemos vivos, no tenemos que hacer suposiciones de cómo eran ellos, a no ser que tuviéramos entrevistas de ellos vía televisión o escritos. Entonces, bueno, es un honor tenerte aquí, muy agradecido porque yo he sido gran fan de tus dos obras, Las trenzas y Furia de Marte. Entonces, bueno, las preguntas serían, bueno, ya creo que lo comenté, podemos empezar sobre ti, cuáles fueron tus motivaciones de escribir y me podrías decir, pues, si tuviste alguna escuela o alguna persona que te motivó. Pues nada, agradecerte a ti más bien por haberme tomado en cuenta para hacer esto. Sobre todo porque creo que yo, dentro
los teatristas caraqueños puede ser que esté más al margen que cualquiera de los otros que se puedan estar estudiando acá, sobre todo porque desde que tomé la determinación de empezar a escribir para mí mismo, montando mis propias piezas, pues ha sido un trabajo muy independiente, no avalado por ninguna agrupación de teatro más que por mi propio nombre y lo que yo soy. Una corrección con relación al currículum de la que me estoy dando cuenta ahorita, la obra Yo quería un pastillero, pero conseguí una bolsa, se publicó, fue este año 2023 en Londres. Dice el 2020, pero fue este año en el 2023. Ok. Este, bueno, sobre las motivaciones, pues yo escribo desde que soy muy niño, desde, desde la temprana preadolescencia, sobre todo incentivado mucho por mi padre, que era un excelente lector, más que escritor. Mi padre lo que leía mucho, y pues esa pasión por la lectura de alguna forma me la heredó o me la transfirió. Dice Burroughs que el lenguaje es un virus, y él me transmitió ese virus del lenguaje de alguna forma, ¿no? Escribí mi primera obra de teatro a los 12 años, para, para la materia de castellano en el colegio, en primer año de bachillerato. Teníamos que hacer una presentación de algo, y yo decidí escribir una obra de teatro para títeres que se llamaba El reino está falto de dinero. Fue mi primera obra sin saber siquiera que estaba escribiendo una obra de teatro, porque eso tenía 12 añitos apenas, ¿no? No volví a escribir teatro, sino ya después de haber ingresado a la universidad, pero nunca dejé de escribir. No escribía poesía, no escribía cuentos, escribía, todo lo que escribía eran relatos muy particulares, con unas voces muy extravagantes, una voz narrativa muy extraña. Cualquiera que lea eso, pues no sabría muy bien cómo definir eso que yo escribía, porque eran eso, eran como pensamientos al aire, ¿no? Medio solitarios, casi como un pequeño filosofito por ahí. Em, yo lo llamaba relato, pero la gran verdad es que ya ahora viéndolo a la distancia, puedo decir que esos relatos realmente eran como pequeños soliloquios, porque eran bloques de textos que tenían una voz narrativa muy particular de en primera persona, ¿no? Entonces, pareciera ser que nací un poco con el don de la escritura dramatúrgica sin yo siquiera saber lo que era la escritura dramatúrgica, ¿no? Porque otra cosa, yo nunca he tomado en mi vida jamás un taller de dramaturgia. Yo no he estudiado dramaturgia con nadie. He leído dramaturgia ya después de haber entrado a la universidad, cuando me encontré con la materia de artes escénicas dictada por Xiomara Moreno. Y creo que ahí, junto con una lectura anterior, eh, en el octavo grado de bachillerato, que leímos una obra de Carlos Sánchez Torreal, no, Carlos Sánchez Delgado, que se llamaba Purísima. Esa fue mi primera obra de teatro leída, Purísima, de Carlos Sánchez Delgado, porque la profesora era amiga de él. Ya luego Carlos Sánchez Delgado se convertiría en un profesor mío en la universidad, en una materia lectiva que yo tomé, que se llamaba Dramaturgia Experimental, y tendría la oportunidad de conocer a Carlos Sánchez Delgado en una única oportunidad, porque más nunca volví a saber tampoco nada de él, ¿no? Entonces tengo como, podría ser Carlos Sánchez Delgado sin que él lo supiese un poco, quizás, ese maestro dramatúrgico, eh, por ser el primer dramaturgo que tuve que enfrentarme a leer. Eh, y que del que seguro habré tomado estructura sin mucha conciencia de ello, ¿no? Ya luego la dramaturgia se convierte como una práctica constante, es cuando entro a la agrupación teatral Esquena en el año 2006. Yo entro en el año 2006 al grupo Esquena, becado por Sara López, mi amiga Sara López, de ese momento de la Universidad Central de Venezuela,
que iban a abrir el primer taller de formación actoral en el Teatro Trasnocho Cultural de la agrupación Esquena. Y yo venía de una experiencia de teatro actuando con Robert Calzadilla, en la que Robert nos unió al grupo de muchachos que formábamos parte de esa generación en la universidad para montar una obra de Aristides Vargas que se llamaba La muchacha de los libros usados. Y esa obra se presentó en el año 2005 en el Laboratorio Teatral de Ana Julia Rojas. De esa experiencia de La muchacha de los libros usados, pues yo no es que quisiera ser actor, en realidad nunca he querido ser actor, pero sí quería dirigir cine y un poco mi lógica era que si yo quería dirigir cine, por lo menos tenía que saber cómo demonios dirigir un actor y cómo iba a dirigir un actor si jamás me había puesto en el rol del actor, ¿no? Entonces acepté la invitación que me hizo mi amiga Sara de asumir esa beca y pues esa es una invitación que se convertiría en, en un recorrido de vida de 15 años con la agrupación teatral Esquena. En el año 2007, Basilio Álvarez, que es el director de la agrupación, me, me llama y me dice si yo quiero dirigir alguno de los talleres de formación que ellos dan en el Colegio Madre Matilde y si quería hacerle el asistente de dirección en un taller que ellos llevaban en el Colegio Champañán de padres y educadores, ¿no? Y enfrentándome con la dirección, me enfrento a enfrentar también con la dramaturgia, porque en muchos de estos casos, en estos talleres en particular, pues había que escribir, si no te ponías a leer el gran grueso de obras, digamos, esos talleres por lo general, en aquel momento, por la circunstancia del país, que estaba mucho mejor y no se había ido tanta gente del país, estamos hablando del 2006, 2007, 2008, todavía había gente en este país, mucha gente en este país. eh, los grupos eran inmensos, eran grupos de 20, 25, 30 personas. Y a veces conseguir textos teatrales para esa cantidad de participantes dentro de los talleres, pues no era una labor imposible, pero sí era una labor cuesta arriba porque había que leer mucho, ¿no? Sobre todo la dramaturgia española de los años 40, de la etapa franquista, es una dramaturgia que tiene mucho para poner a muchos actores a trabajar en obras, ¿no? La dramaturgia de Jardiel Poncela, la dramaturgia de Miguel Miura. Eh, y si no se conseguía, pues había uno que escribirla, desarrollar una idea, tenés una idea en la cabeza, oye, quiero escribir sobre esto, y lanzarte a la aventura de escribir teatro. Así que pues ese fue mi reencuentro con la escritura después de mucho tiempo. Yo en la universidad estaba escribiendo poesía más que todo. Participé en algunos festivales de poesía estando entrando a la universidad, fuimos a Guarena, hicimos un montón de cosas, pero nunca me había enfrentado pues a escribir formalmente dramaturgia más allá de aquella experiencia cuando tenía 12 años. Eh, y pues así fue como empezó, ¿no? Como una necesidad para llenar pues las propias necesidades de un grupo de teatro amateur y desarrollar esas obras, ¿no? Pasa que además, pues así, fue un proceso muy, muy bonito porque de alguna manera ese taller de esquena en el Trasnocho Cultural donde yo entré, pues se terminó también convirtiendo en un asidero creativo para mí, pues a los 3 años yo hice el primer taller en el 2006, el segundo taller en el 2007, luego pasó un año, 2008, y ya en el 2009 yo estaba escribiendo y lo continué haciendo durante 3 años seguidos, en el 2010, el 2011 y el 2012, las obras para el taller de formación actoral de, del grupo Esquena en Trasnocho Cultural. Entonces fue una época de mucha productividad y de una etapa muy creativa para mí en la escritura y sobre todo de una escritura muy particular que es la escritura para adolescentes, juegos escénicos para adolescentes o juegos escénicos también para gente amateur. Entonces salieron obras como La Máquina de la Felicidad, que por cierto este año se ganó todos los premios en el Festival Interclubes, la agrupación Luso Escena la puso en escena, la dirigió Armando Andrés González, es la tercera vez que se dirige esa obra, eh, y se ganó todos los premios, o sea, se llevó todos los premios, dirección, vestuario, todo, todo. Escribí una obra como esa, como La Máquina de la Felicidad, escribí
piezas como El Juicio, La Mansión Dupin, Broma y Pirueta, El Silencioso Mundo de Ferdinand Lewis. Entonces sí, fueron por lo menos 5 años de mucha productividad de escritura justamente para eso, para adolescentes. Ya después la escritura con otro sentido viene posterior, ¿no? Con una necesidad ya más personal que no tiene que ver con el oficio inmediato de trabajar en pro de la agrupación, sino empezar a trabajar en pro de mis propias necesidades creativas. Y surge un texto como Las Trenzas, que ya yo venía trabajándolo y escribiéndolo a lo largo de pues, todos esos años. Yo me sentaba a veces y escribía como escribía cuando era un niño, pequeños párrafos, eh, pequeños soliloquios. Y ya luego en el 2018 yo le di orden a eso, 2017 le di orden a eso, y surgió Las Trenzas como texto como tal, y para su montaje, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco, digamos, el recorrido breve que te puedo hacer sobre qué me lleva a escribir y cuáles un poco han sido los tránsitos y los cambios en mis modelos de escritura, ¿no? Sí, de hecho te adelantaste a las preguntas que te iba a hacer porque, claro, uno cuando hace estudios de dramaturgos, uno ve que hay una evolución, ¿no? Y siempre está, claro, es debido a la madurez, a que uno va ganando experiencia y va cambiando las circunstancias, tanto propias como del entorno. Yo de Las Trenzas, bueno, soy fan de una obra que Abilio con ese monólogo y ese texto tan grande y tan excelente, y la última puesta en escena que fue en Teatrex, yo quedé sorprendido. De hecho, recuerdo que me puse al lado de una persona que nunca la había visto y le dije, no, ponte en la primera fila, ya verás por qué. Y bueno, salió alucinando, ¿no? Digo, bueno, yo no aluciné porque era la quinta vez, pero igualmente Abilio siempre sorprende, ¿no? Y, y bueno, claro, ahí esa evolución la sentí muy bien ahorita cuando tú lo estabas explicando y como te dije, ya no te voy a hacer más esa pregunta. Después hablaremos de la furia de Marte y también de las trenzas, como prefiera. Aunque ya hablaste de las trenzas, porque fue una cuestión personal. Si quieres, damos más detalles. Pero una de las cosas que estamos ahorita también investigando es la influencia de esto que ha sucedido, que ha sido un cambio radical, tanto social, político y no hablemos de lo económico, pero vamos a dejarlo en lo social político. Y como tú bien lo dijiste, por ahí en el año, antes de que hubiera la pandemia, fue impresionante la cantidad de amigos nuestros. Yo creo que más de la mitad de los que yo conocí como les llamo amigos del teatro, que fue a partir del 2017, se han ido del país. Entonces, bueno, pero vamos a hablar de la parte dramatúrgica, vamos a seguir esa línea. Y bueno, que no sé si tú lo has analizado, pero te hago la pregunta, ¿cuáles han sido tus reflexiones con respecto a este proceso que hemos vivido los últimos 23 años? Porque tú hace 23 años tenías 16 años, ¿no? No recuerdas, bueno, puedes recordar algo, pero Bueno, nada, yo con relación a eso siempre ha sido muy tormentoso para mí. Yo me siento más bien como una víctima en realidad, ¿no? De todo este proceso. Eh, Achaco demasiada responsabilidad porque, bueno, yo soy una persona que viene de una circunstancia humilde, yo no tengo dinero para nada, y toda mi educación fue pública. Este, en un país normal, cualquier persona con una trayectoria como la mía, eh, pues estaría en mejores circunstancias que en las que yo estoy, por ejemplo, ¿no? Y es justamente por un tema político, social, que pues ha sido muy desagradecido con el arte e incluso con los artistas que están con el proceso eh, del Estado, del gobierno, ¿no? Em, pues fue también muy tormentoso porque se fueron muchas amistades, muchas personas que yo conocía y pues bueno, básicamente fue como una de esas fotos que se va difuminando, ¿no?
van desapareciendo las personas que te acompañan en la foto y vas quedando nada más tú en ella. Y por supuesto el tiempo a veces es muy agradecido y otras veces es muy desagradecido. Y pues nada, cuando tú no estás en contacto más con una persona que dejas de verla también, no necesariamente tienes por qué perder el contacto, pero sí pierde la esencia fundamental de lo que sostenía la relación humana, que era la cercanía. Hay otro tipo de voluntades que son las que, si de verdad la persona es tu amiga, o conservas gratos recuerdos con ellas, pues vas a intentar mantener esa relación como sea, así sea a través, pues, eso de un mensaje de texto por WhatsApp o de un correo electrónico, pero en otros casos, pues la vida sigue, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido, ¿no? La vida ha seguido en ese sentido. Em, mm, en ese texto en particular de las trenzas, yo creo que junto con La Furia de Marte, para mí ambos textos son de un profundo pensar político, ¿no? Profundo pensar político desde lo emocional. Quizás en La Furia de Marte no pasa tanto, porque La Furia de Marte puede ser un poco más panfletaria en ese sentido, más abiertamente política. En Las Trenzas es más metafórico, sobre todo porque yo vinculaba la presencia de lo paternal con lo político, en un país sobre todo que el Estado está sustentado por una imagen patriarcal. Eh, Y cuando lo patriarcal está, pues, derrocado, cuando lo patriarcal está delirante, pues, por supuesto, toda la cadena que viene por debajo va a ser delirante, ¿no? Y es un poco lo que nos ha ocurrido. Tenemos, pues, una sociedad delirante en ese sentido. Y las trenzas se mete de lleno, pues, en circunstancias muy, muy oscuras, viviendo la experiencia de una pesadilla emocional de múltiples emociones, em, que surgen a partir de un suceso personal acaecido con mi padre. Pero son divagaciones, son lecturas, son recuerdos, son como múltiples voces transversando el texto que no están hablando directamente de mí, por eso a veces hay gente que lo vincula al tema de la autoficción y a mí no me gusta vincularlo a la autoficción porque no es autoficción. Yo siento que la autoficción, justamente como lo plantea Sergio Blanco, parte mucho de una ingeniería, de una arquitectura dramatúrgica, y en mi caso no es de esa manera, ¿no? En mi caso no hay ingeniería posible más que las ramificaciones de los procesos emocionales. Prefiero más bien vincular mi trabajo dramatúrgico en un caso como Las Trenzas o como La Furia de Marte hacia el pensamiento surrealista, hacia una corriente más bien surrealista, ¿no? De escrituras automáticas, de ensoñaciones, de procesos, de sensaciones, eh, que no tiene para nada, nada que ver con lo autoficcional. Lo que pasa y lo que ocurre es que no deja de haber una grata coincidencia temporal que psicológicamente Jung lo llama el inconsciente colectivo. Las ideas están en el aire. Y en ese sentido, pues el aire termina siendo como una suerte de nube y nosotros como tenemos la capacidad de conectarnos a ese wifi y agarrar a través de nuestros pensamientos lo que está volando por sobre nuestras cabezas. Entonces pasaba, por ejemplo, que cuando yo estrené Las Trenzas, Gabriel Agüero llegaba de España, de empaparse un poco de lo que estaba ocurriendo en el teatro europeo, de conocer a un dramaturgo como Sergio Blanco, y cuando vio la obra, me recuerdo que le comentó a Bilio Torres que esto es lo que está pasando en el mundo, ¿no? O sea, esto que ella estaba presentando en ese momento es lo que él venía de ver en España con las obras de Sergio Blanco. Entonces, claro, hubo como esa suerte de coincidencia o de match temático, casi teórico, de lo autoficcional que vino a bombardear a Caracas en el teatro hasta nuestros días, ¿no? Hasta el año pasado, la autoficción ha dominado el terreno de lo dramatúrgico dentro de las cosas de lo posmoderno, pero mi teatro tiene más que ver eso con lo posmoderno,
vinculado a todo lo que te comento más que al terreno de la autoficción, solo que se vinculó. Yo ni siquiera sabía quién era Sergio Blanco cuando yo monté Las Trenzas, ¿me entiendes? No conocía el tema de la autoficción, porque otra cosa es que yo lo teatral nunca lo he estudiado. O sea, yo no he estudiado lo teatral a nivel académico, yo, o sea, yo estudié cine. Yo conozco de cine y me leí todos los libros de cine habidos y por haber durante 10 años seguidos. Pregúntame sobre Berman, pregúntame sobre Orson Welles, pregúntame sobre Robert Bresson, pregúntame sobre los grandes cineastas del mundo, pero no me preguntes sobre los teatreros del mundo porque no tengo cómo responderte, ¿me entiendes? Tengo una gran ignorancia de mi parte porque yo no estudié teatro, yo hice teatro y hago teatro, yo me dediqué a hacer teatro por circunstancias de la vida, ¿no? Yo siempre digo que el teatro me secuestró. Ahorita, después de viejo, es que me he dado a la tarea de ponerme a leer teatro, ¿no? Por supuesto, te miento si te digo que antes no había leído El espacio vacío de Peter Brook, o Hacia un teatro pobre de Grotowski, o si no conocía a Edipo Rey, ¿me entiendes? O a los grandes dramaturgos griegos, pero digamos, en el terreno de lo contemporáneo, yo no tenía en mi cabeza, cuando yo hice Las Trenzas, ni siquiera noción de que existía algo llamado teatro posmoderno, ¿me entiendes? O sea, para mí eso era una gran incógnita que alguien vino a decírmelo. Recuerdo que Johnny Rivas se me acercó porque quería justamente poner las trenzas citar las trenzas en sus tesis de grado de la maestría ya en UNEARTES. Eh, Él estaba trabajando Aristides Vargas como teatro posmoderno. Y ahí es que yo me vengo a enterar que existe algo llamado teatro posmoderno y de que lo que yo estoy haciendo es teatro posmoderno. Lo que yo estaba haciendo era teatro, ¿me entiendes? Teatro, lo que yo estaba estrenando era una obra que yo quería estrenar porque tenía una profunda conexión psíquica, emocional con ese texto, porque quería independizarme de alguna manera como artista escénico, porque quería pues desarrollar un lenguaje personal que me identificara como creador dentro de la escena caraqueña, porque nunca me ha gustado el teatro, o sea, no es que no me ha gustado, pero sí le he tenido como cierta resistencia al teatro de sofá, que es lo que normalmente se suele hacer en las salas caraqueñas, que es lo que lleva además al público a las salas de teatro, es lo más comercial. En mi caso estaba presentando pues una propuesta mucho más experimental, una propuesta menos acorde a lo comercial, más cercano al ensayo. Yo lo veía más eso como un teatro de ensayo, eh, alejado pues del, de los códigos del discurso ponderante del teatro que incluso se hacía en las salas más off de Caracas, ¿no? O sea, el laboratorio teatral o la sala rajatabla, donde por ejemplo, cuando se presenta una obra experimental, pues te encuentras con una revista de variedades, pero realmente ahí el discurso no es tal, ¿no? Entonces, bueno, eso, como intentar hacer algo también distinto que me lograra identificar, que yo pudiese verlo y decir, esto viene de mí, esto parte de mí, esto es lo que yo soy como persona y como artista, ¿no? Entonces, eh, tiene mucho, está muy empapado de eso que comentaba sobre la migración o la ola migratoria, porque el vacío, la ausencia, la soledad, que es, digamos, el subtexto de una obra como Las Trenzas, pues también se desencadena a través de la pérdida, ¿no? No solamente la pérdida de un padre, sino la pérdida de un amigo, de una madre, de la familia, de un profesor, de lo que sea, ¿no? Entonces, sí, o sea, yo creo que en ese sentido es una obra que dialoga muy bien con ese presente de lo que fue ese momento en particular, entendiendo que además 2017 fue uno de los peores años en la historia política y social venezolana. Entonces, 2018 seguía teniendo un aire deprimente, ¿sabes? Como país estábamos sumidos en una depresión, una hiperinflación terrible, era la época donde la gente estaba comiendo arepa con yuca, arepa yuca, ¿sabes? Este tipo de cosas donde no se conseguían los alimentos. Entonces los anaqueles estaban vacíos. Entonces era una obra que de alguna forma venía no a mostrarte el problema, sino a reflexionar o dar una cara visible de esa emoción depresiva del momento, ¿no? Entonces ese personaje que es una suerte de demonio, era el demonio que habitaba en cada uno de nosotros, o por lo menos yo lo pienso así,
cuando caminábamos por las calles de Caracas en aquel entonces, donde todo era oscuridad, ¿no? Donde a las 6 de la tarde ya todos los negocios estaban cerrados. Cuando caminabas por Caracas no había ni una sola luz encendida y era como habitar la boca del lobo, ¿no? La vida se apagaba temprano y no había ni un foco de luz a la distancia que te pudiese hacer ver una ciudad como lo era la Caracas que yo conocí en plenitud cuando era todavía un tipo más joven, a los 20 años. Era la Caracas a la que yo salía, no sé, de rumba, con los amigos, a los festivales de teatro, que era una Caracas luminosa, ¿me entiendes? Aquí estábamos en una Caracas completamente oscuras y Las Trenzas un poco viene también a rescatar esa idea de oscuridad, ¿no? Es una obra en ese sentido muy, muy, muy oscura. Yo digo que es como una ducha en una piscina de petróleo. Sí, de hecho confirma muchas cosas que hemos hablado, ¿no? Y no, yo creo que una de las mejores descripciones de lo que nos pasó, y tú lo pusiste en blanco y negro en Las Trenzas, ¿no? Porque fueron tiempos difíciles y yo no soy muy dramaturgo, pero sí uno hace catarsis y muchos de los que después ven hacen catarsis, por eso dicen que el teatro es catarsis. Y se ve claramente que es lo que estamos comprobando de cuáles son cuál ha sido la influencia de la situación o del estado que hemos vivido, porque además del 2017 también hemos vivido el 2002 y otra cantidad de etapas que podemos decir un antes y después, pero sí el 2017-2018 fue peor a nivel de violencia y en la parte económica que yo manejo, tengo los números que fue un desastre total. Entonces, bueno, no hablemos de eso, pero bueno, eh, ya llevamos como más de media hora. Eh, si quieres, podemos hablar de Furia de Marte para hablar de una segunda obra. Ok. Bueno, La Furia de Marte la escribí en el año 2020 en plena pandemia. Estábamos en plena pandemia, en confinamiento, en casa. Todo el mundo estaba en su casa. Y yo hice como el ejercicio de ponerme, estaba un poco intentando llenar la ansiedad. eh, y buscando qué leer, ¿sabes? Buscando sobre qué empaparme, sobre todo con esta idea de, ¿sabes? Esto de mil y un películas que hay que ver antes de morir, mil y un libros que hay que leer antes de morir. Y bueno, como estábamos todos a punto de morir, porque bueno, estábamos en nuestras casas y no salíamos justamente para que un virus no nos matara, yo decía, bueno, si me voy a morir, déjame leer algo que no haya leído antes, para leer esto antes de morir, ¿no? Y me puse a leer la Ilíada. eh, Hice una lectura bastante torpe de la Ilíada. eh, Nunca había leído la Ilíada y entiendo por qué no, nunca la había leído, porque la verdad es un libro muy complejo de leer. Más allá de que tengas una edición con todas las anotaciones de todos los PhD intelectuales del mundo diciéndote qué significa cada palabrita y cada cosa, pues hay que tener pues la paciencia de un monje para asumir, meterse de lleno en la lectura de un libro como la Ilíada. Y yo eso, inicié a hacer lectura de la Ilíada que me parecía como algo esencial, sobre todo también para entender mucho de la mitología griega, que es algo que transversa el teatro en general. O sea, no hay ni una sola obra de teatro posmoderno que no meta de lleno un dios en su obra, ¿no? Un Zeus, un Hermes, lo que sea, ¿me entiendes? Siempre el teatro posmoderno está dialogando con el pasado, ¿no? Tiene esa cosa, la posmodernidad que brinca de etapas históricas en etapas históricas. Y yo quería un poco también entender, porque yo no soy un maestro en mitología griega, pues también de dónde vienen ciertos conflictos. Y recuerdo que abandoné la Ilíada como a mitad de texto porque ya se me hacía insoportable. eh, y elegí otro libro que tampoco había leído y que dije, bueno, creo que esto se acerca más a mi condición mental, eh, para acercarme a ello y leer lo que fue La Guerra de los Mundos de Wells.
Nunca había leído La Guerra de los Mundos de Wells y leí La Guerra de los Mundos, que me la comí en un día. Me senté un día a leer La Guerra de los Mundos y la terminé y la volví a leer porque me encantó, o sea, me pareció fascinante, una novela además escrita hacia finales del siglo XIX, ¿no? Y con un sentido de la modernidad, del ritmo, del narrativo, del suspenso, de lo humano, de lo filosófico, impresionante. O sea, me encantó La Guerra de los Mundos. Y quedé obsesionado con La Guerra de los Mundos y comencé a ver películas basadas en La Guerra de los Mundos. Toda la filmografía que se había hecho sobre la Guerra de los Mundos, me la vi. Después, cuando se me acabaron las películas de la Guerra de los Mundos, las adaptaciones de los libros de la Guerra de los Mundos, me fui para las series y me vi las series que habían hecho. Y en la medida que iba viendo las películas y en la medida que iba viendo las... luego me dije, oye, me conozco la anécdota de cuando Orson Welles hizo la lectura radial de la Guerra de los Mundos en la BBC, y alertó a toda la comunidad que la gente creyó que los marcianos estaban atacando la Tierra, y un montón de gente salió enloquecida de sus casas y se encerró en sus casas, y me escuché el programa, conseguí, nunca lo había escuchado, tenía la referencia, pero gracias a Dios hoy día contamos con una herramienta como la Internet, que si no está en Internet es porque nadie lo ha hecho todavía, ¿me entiendes? Entonces ahora tenemos a disposición pues un abanico inmenso de información, que el que de verdad quiera saber algo y, y no sepa cómo usar Internet, porque bueno, está mirando fuera el Perú. Y me conseguí un video con la grabación original de Orson Welles, subtitulada, increíble, y me vi también eso. En fin, agoté toda la información que tenía sobre la Guerra de los Mundos, o que la humanidad fue capaz de hacer sobre la Guerra de los Mundos, los discos, la ópera rock, luego en el 2000 también este hombre que hizo la ópera rock sobre la Guerra de los Mundos hizo una reversión, en fin, todo sobre la Guerra de los Mundos. Yo fui como ellos, como Pac-Man comiendo bolitas, ¿no? Todo sobre la Guerra de los Mundos. Cuando se me acabaron los recursos sobre la Guerra de los Mundos, pues me fui directo de lleno y me metí en la investigación sobre el planeta Marte. Marte como planeta y Marte como símbolo mitológico. Y también me metí de lleno en la investigación de Marte como planeta y de Marte como símbolo mitológico. Y pues fui consumiendo mucha información, y en algún momento en medio de toda esa investigación me dije, pues yo, que sí, claro, he consumido tanto sobre esto, yo creo que el siguiente paso va a ser escribir una obra sobre esto, ¿no? Tenía una convocatoria, a mí me habían invitado a participar mm, del colectivo iberoamericano de creadores escénicos. Clever Luis Bosque, que es un dramaturgo brasilero radicado en Barcelona, se pone en contacto conmigo. Nosotros ya no nos conocíamos, pero ya él sabía quién era yo, porque en el año 2018 Loredana Volpe había hecho lectura dramatizada de una obra mía que se llama La Profesora en el Teatro Tantarantana de Barcelona. Y y Clever Luis forma parte de la directiva del Teatro Tantarantana y es uno, digamos, de los ideadores de un proyecto que se llama Dramaturgia Sin Fronteras. Y en el marco de ese proyecto de Dramaturgia Sin Fronteras se hizo una lectura dramatizada de mi obra La Profesora, allá en Barcelona, en el Tantarantana. Y Clever, pues tenía conocimiento de que yo escribía, que estaba aquí en Venezuela, y me escribe en medio del confinamiento para invitarme a participar de este colectivo que ya venía de escribir sobre el Tercer Reich de Bertolt Brecht, y que ahora se iban a meter a escribir sobre el confinamiento, sobre lo que estaba pasando, sobre el COVID. Cuando él me hace esa invitación, ya yo estaba de lleno en la investigación de Marte, y pues pensé que era una buena oportunidad escribir con un objetivo. El objetivo era entregar esa obra en el deadline que nos habían sugerido de al cerrar la escritura para el colectivo.
Así que yo escribí la obra pensando que la obra iba a formar parte de la carpeta vaciadas en el colectivo. Entonces tenía un deadline, tenía un objetivo que decía, bueno, toda esta investigación finalmente la voy a poder llevar a finalizar y llevar a cabo con el deadline que el colectivo me puso cuando estábamos escribiendo sobre el confinamiento. Y en definitiva, la obra sobre Marte que yo estaba escribiendo hablaba sobre el confinamiento porque básicamente era una obra que partía una vez más de una sensibilidad autobiográfica porque tenía que ver justamente con mi propia investigación sobre Marte y el vínculo que yo hacía de la investigación de Marte eh, como Dios, como símbolo mitológico y como símbolo que permea el estado de la guerra, en una circunstancia que en mi cabeza yo la asimilaba mucho con el confinamiento. Porque para mí el confinamiento en aquel momento, el hecho de nosotros estar invadidos por un virus que venía de China por una sopa de murciélagos o lo que fuese, la cosa más absurda del mundo, para mí era una suerte de guerra, ¿no? Una suerte de guerra silenciosa. Una suerte de guerra silenciosa que de alguna forma surgía al margen de las guerras más bullosas que la humanidad ha tenido a lo largo de su historia moderna, a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? Desde 1900 pues, hasta 1999 y hasta nuestros días, ¿no? Es algo que eh, me resonaba mucho el hecho de yo estar encerrado en mi casa, condenado por un virus, para mí era una guerra. Y yo lo ponía en comparación con las guerras antes que toda la humanidad había concebido a lo largo de su historia, ¿no? Em, y escribo la obra y la entrego al colectivo. eh, y Claire me dice que si estaba loco porque el texto tenía 40 páginas y lo que ellos habían pedido era una obrita de 5 páginas. Y yo, bueno, claro, en mi cabeza yo quería entregar el texto para el colectivo y resulta que lo que me estaba pidiendo el colectivo era otra cosa, pero fue de alguna forma una suerte de empuje para yo escribir la obra, ¿no? Entonces, que terminó siendo, fue un proceso de escritura bien particular porque yo investigué, como te digo, leí mucho, vi muchas cosas, pero cuando tenía que sentarme a escribir, no lograba escribir nada, ¿no? No tenía, no sabía por dónde comenzar. Había escrito 10 páginas de una introducción que luego se convertirían en el final de la obra. Esas primeras 10 páginas se convertirían en el final de la obra, pero pasaban los días y yo no continuaba sobre las 10 páginas que ya tenía. Y se me hizo muy cuesta arriba entender cuál era la estructura de la obra, ¿sabes? Cuál era, sobre qué realmente estaba hablando en la obra. Y recuerdo que una noche me sentí a ver una vez más el capítulo de que Carl Sagan le dedica a Cosmos, a Marte. ¿Sabes? Hay una serie que se llama Cosmos de los años 70, 80 con Carl Sagan, que era como el gran físico de la época. Por supuesto, eso ya está desactualizado, porque estamos hablando de algo que tiene ya más de 40 años, pero igual la información de Carl Sagan sigue estando muy vigente. Y Carl Sagan tiene una cosa muy hermosa, que es un tipo que quiere educar. Tiene un sentido de la docencia bellísimo, Sagan. Es un tipo con una candidez asombrosa que yo no le he visto a ningún otro ser humano. Era realmente un genio Sagan. Y volví a sentarme a ver el capítulo de Marte que Sagan le dedica en Cosmos. Y algo pasó como que se me bajó un switch o se me encendió el switch y esa noche me senté a escribir. Escribí en papel, hice todo lo contrario a lo que había hecho, que era escribir en la computadora. Me senté a escribir en papel y habré pasado unas 6 horas escribiendo, como dominado, ¿sabes? Hipnotizado, escribiendo, vaciando información, toda la información que había consumido a lo largo de esos meses con Marte y la Guerra de los Mundos, pues quedó eso vaciado en 30 páginas. Y resultó un texto con una arquitectura muy poética, ¿no? Uno ve ese texto
y pareciera realmente un poemario y no una obra de teatro. Pero uno ve el texto también de Las Trenzas y tampoco parece una obra de teatro, parece una serie de aforismos o de ideas sueltas, ¿no? De diálogos desconectados. Y a mí eso me gusta porque a mí me gusta, como yo tengo esa relación esquizofrénica en la que soy escritor y también dirijo mis cosas, pues un texto de esas características le permite a mi yo director asumir el juego y el reto de cómo llevarlo a escena, ¿no? Y creo que el director y el escritor se llevan muy bien en este caso, ¿no? Yo como escritor me gusta lo que escribo, me gustan que queden esas cosas eh, sin explicación para luego mi yo director darle la razón de ser en el escenario, ¿no? Eh, y eso fue lo que quedó, un texto muy poético que hace un vaciado de toda la información que yo consumí en el año 2020 sobre la investigación que ya yo te comenté, y terminó resultando en ese montaje del año 2022, una vez más con Abilio Torres en la compañía como actor, asumiendo un personaje muy complejo porque una vez más es un personaje de múltiples voces, ¿no? No es un solo personaje, sino que son muchas voces que están hablando sobre un tema en general, que en este caso viene a ser la guerra, ¿no? Em, me valí, por supuesto, ya en el montaje a nivel estético, después justamente del color rojo predominante en este proceso político como que hemos vivido a lo largo de estos años. Em, y terminó siendo una obra muy sarcástica en ese sentido, ¿no? Porque es una obra que dialoga sobre la guerra en el mundo como tal, pero que mete el dedo en la llaga sobre nuestras propias guerras y que a su vez, pues habla de las guerras emocionales o de mi guerra emocional en un estado de inacción como lo fue la pandemia en el año 2020. Entonces, todas esas cosas están ahí como bombardeando en palabras el texto, ¿no? Marte, la guerra, el proceso político venezolano y mi propia guerra emocional frente al COVID, ¿no? Y bueno, eso resultó en ese montaje, que fue un montaje de muy pocas funciones el año pasado, que apenas pues tuvieron la oportunidad de verlo quien quiso verlo. Yo no soy monedita de oro, así que cada vez tengo menos espectadores, también lo cual de alguna forma me llena de gratificación, porque quiere decir que con los 2 o 3 espectadores con los que me quede, pues sé que con esos 2 o 3 espectadores son las personas con las que voy a poder dialogar abiertamente sobre el proceso, este, porque no es algo cool, ¿no? O sea, ninguna de las 2 obras es algo cool, son obras difíciles de ver, son ensayos tan complejos como ponerse a ver eso, o sea, la película más experimental francesa de los años 60 de lo que sea, que no es algo que uno le cause del todo placer ver, pero que te remueve la cabeza y te la bate, ¿no? Como dice a veces, Abilio tenía como esa frase que era como que alguien te mueva la mata de mango para que los mangos caigan. Entonces, bueno, tanto Las Trenzas como La Furia de Marte tienen esa condición, ¿no? Que es como que ahí yo asumo el rol del que mueve la mata de mango para que los mangos caigan. Y si cae un mango en la cabeza, pues bueno, se cayó el mango en la cabeza. Sí, de hecho, quiero rescatar varias cosas porque yo pensé que iba a ser buena esta entrevista, pero creo que pasó a nivel de extraordinario. Es sobre la mitología. Yo me enamoré del teatro en el 2016 a los 50 años, ¿no? Una cuestión de suerte, porque a pesar que tengo una persona que está relacionada al teatro y tiene más de 40 años trabajando en el teatro, fue alguien que yo a veces veía en la televisión, que era Juan Carlos Gardier, y me dijo, muchacho, de aquí no te vas, ¿no? Eso fue en agosto del 2016. Y conocí a Abilio, y creo que fue a través de Abilio te conocí a ti. Eh, en lo que respecta a la mitología, ¿no? Porque yo estaba viendo mucho teatro en el 2017, 2018, me comía teatro como si fuera desayuno y veí más de 500 obras. No vamos a ponerle 300 para no exagerar. Y en el 2019 hice un taller que me llamó la atención, que yo nunca en mi vida, siendo ingeniero
hacer un taller de poesía y mitología, ¿no? De hecho, eso fue algo que yo pensé que era una locura, pero ahorita lo que hemos hablado, la causalidad y la sincronía, estaban preparándome para algo más grande, que es lo que estoy haciendo ahorita. Y lo de conocer la mitología fue muy interesante y muy importante. Y tú te pusiste a ver la Guerra de los Mundos y yo me puse en la pandemia a ver cosas de filosofía. Y ahorita resulta que ha sido para mí un aporte grandísimo para lo que estoy haciendo, que son estas dos maestrías. Y, igual que la gente que siempre se pregunta sobre la situación política y social y la familia y todo eso, le digo, mira, ¿tú sabes qué? Léete la República de Platón. Listo. Ahí tú lees la República de Platón y eso hace 2000 y pico de años que está repitiéndose lo mismo. Y bueno, a mí me quedó, una de las cosas que más me llamó la atención fue la, la Furia de Marte, ese listado de guerras que al final termina con una que se la supo de memoria a Bilio, que uno dice, oh, como tú dices, eso muy poca gente lo aprecia. Pero lo que lo apreciamos, quedamos, bueno, pues agradecidos, porque eso es la mejor manera de explicar, de definirlo, es estar agradecido por haber estado en ese momento. Y recuerdo, creo que fue en el Rosal, que hasta llamaron a la policía, ¿no? Sí, Ese no fue lo un puedo, evento, no eso lo fue un puedo creer. evento, eso fue un evento como para que no se te olvide más nunca, ¿no? Entonces, Y bueno, ya creo que ya llevamos casi una hora. Eh, Creo que hemos sobrepasado los objetivos que yo tenía propuesto para esto. Y para mí este video va a ser un referente porque tú, sin pedírtelo, hiciste un resumen de lo que es hacer dramaturgia. Sobre todo estuve hablando recientemente a mis alumnos de una materia que estoy dictando en pregrado, que es una cuestión de tener talento, inspiración e inteligencia. Entonces ahí aplicaste las tres y la cuarta es el trabajo. Entonces, si tú tienes talento y tienes una inspiración, si no trabajas, no se hace, eh, no se materializa. Y es lo mismo que yo estoy viendo ahorita en gestión, en que tú lograste esa inspiración es hacer algo, materializarlo. Como una vez yo escuché, si usted escribe una obra y usted la deja en una carpeta en la computadora, no, usted tiene que, aunque sea montarla una vez. Yo solamente escribí una obra que también me sucedió así como tú, que fue una tarea de un taller con Javier Midal que era sobre crónica roja, dramaturgia en blanco. Yo era más indio que no sabía qué hacer. Y hasta que un día le dije a Javier, bueno, mira, estoy trancado. Entonces fui a duchar y en la ducha se me ocurrió una idea de lo que estaba haciendo en ese momento en la vida y en 7 horas escribí algo que pasó por lo menos el filtro de 2 o 3 dramaturgos y al final la monté una vez. Y ese día cayó el palo de agua, pero tuvo eh, eh, Luis Alberto Rosas, el dramaturgo, estaba Luz Dari, que porque fue en Javas Bar, mi hijo, un amigo de mi hijo y 2 personas que no podían irse del Javas Bar porque estaba cayendo el palo de agua. Entonces, bueno, mira, esto es una de las cosas que me entusiasman y creo que puedo, por lo menos yo lo que estoy haciendo es tratar de darle apoyo a ustedes. Esa es mi objetivo en haciendo estas dos maestrías. Y bueno, esperemos el futuro, porque como siempre digo, yo nunca me planteé esto, pero tengo que trabajar es día a día y poco a poco. Y bueno, muy agradecido, Daniel. Es un honor conocerte. Esperemos que esto que estoy haciendo o estamos haciendo para poner en el mapa a la dramaturgia venezolana, a la gente joven, se pueda aprovechar a futuro y que continúe. Y bueno, tú tienes 39 años, para cumplir 40 ahorita, todavía te quedan unos cuantos años para poder seguir escribiendo. Y bueno, esperemos lo que venga. Y bueno, que así muchísimas sea. gracias, Daniel. Gracias a ti, Paco. Nada, pues un Ok, placer. Un gusto. Chao. no te vayas, que voy a apagar y seguimos hablando.
Dame un minuto que me voy a hacer un poquito de agua. Yo- Ok, dale, sí, ya te me lo